Que la gracia inconfundible de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le bendiga en este hermoso día que Dios nos ha permitido nuevamente poder compartir el mensaje precioso de su santísima palabra. Bien, mi querido hermano y amigo, quiero agradecer infinitamente este privilegio que nos concede estar juntos nuevamente para poder estudiar la palabra del Señor. Para mí es un privilegio grande contar con la audiencia de cada uno de ustedes. Yo sé que Dios nos ha unido para poder estudiar su palabra y poder ser edificados en la santísima fe. En este día, deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo haya sido sobre su vida, sobre su familia, y haya podido disfrutar de las bendiciones que el Dios Todopoderoso siempre comparte para sus hijos. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a orar al Señor. Vamos a poner este programa en las buenas manos de Dios y que Él se glorifique a través de esta palabra y este mensaje. Encuentre un corazón donde poder obrar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, yo te doy gracias infinitas por este privilegio que me concedes y estar nuevamente, Señor, en este lugar para predicar tu palabra. Te suplico que este mensaje encuentre un corazón donde poder obrar. Y tú, Señor, te glorifiques a través de tu palabra. Oh Señor, yo te doy gracias porque usted es bueno y su misericordia es para siempre. También te pido por nuestros queridos hermanos y amigos que nos van a sintonizar. Te pido que tu gracia les bendiga y tu misericordia esté sobre ellos. Ayuda a todo aquel que está pasando momentos difíciles en este día. Te pido que te glorifiques, Señor. Glorifícate, por favor, conforme tu gracia, tu amor y tu misericordia. Señor Jesús, mira aquel que está en el lecho de la enfermedad. Extiende tu mano, Señor. Te pido que tu gracia esté sobre ellos. También aquel que está pasando momentos de escasez en su vida. A donde cualquier lugar que se encuentre, Padre bendito, bendícelos, por favor. Provéele esa bendición conforme tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por esta oración que hemos hecho a ti. Glorifícate ahora en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a darle seguimiento a la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Ya hemos avanzado hasta el capítulo número 12 y ahora vamos a leer en el capítulo número 12, versículo número 4 y el versículo hasta el versículo número 10. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, esta maravillosa lectura nos enseña muchas cosas importantes, pero antes de entrar en materia,
en la lectura que hemos leído hoy, quiero que pensemos acerca del abuso de los dones espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo es que sucede esto? Estimado hermano y amigo, no usando los dones que se nos ha sido impartido. Cuando nosotros no usamos los dones que se nos ha sido impartidos por el Espíritu Santo, entonces caemos en ese nivel de el abuso de los dones espirituales. El apóstol San Pablo hizo una recomendación a Timoteo en el capítulo número 4 de la primera carta escrita a Timoteo, en el versículo número 14. Y él escribe de la forma siguiente: no descuides el don que hay en ti. Ve, estimado hermano y amigo, hay una cosa importante que nosotros tenemos que entenderlo. ¿Está siguiendo usted lo que enseña la palabra del Señor? Cuando dice que no descuide el don que hay en usted. ¿Cuánto cuidado tiene usted, estimado hermano y amigo, del don que el Señor le ha dado? Es una preocupación en su agenda como, en primer lugar, el don que el Señor le ha dado a usted. San Pablo hace esta recomendación. Bendito sea el nombre del Señor. No descuides el don que hay en ti. Estimado hermano y amigo, una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que tomar en cuenta son aquellas que tienen proyección eterna. Y aquí el apóstol San Pablo hace esta recomendación, pero no solamente a Timoteo. Si a usted Dios le ha dado un don, el Espíritu del Señor le ha dado un don a usted, entonces para usted es esta palabra y le está diciendo que no descuide el don que hay en usted. Y San Pablo dice en la siguiente parte de este versículo que te fue dada mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí encontramos, estimado hermano y amigo, una declaración del apóstol San Pablo. Él está diciendo que el don de Timoteo fue mediante profecía. Un hermano de la congregación misma, Dios usó para decir esa profecía tocante al don que había el Espíritu Santo depositado, estimado hermano y amigo, en Timoteo. O simplemente el apóstol San Pablo, mediante esa revelación de profecía, declaró que había un don que el Espíritu Santo había depositado en Timoteo. Estimado hermano y amigo, hay un don que Dios ha depositado en usted. Y hay algo importante que usted quizás muchas veces así es el ser humano. Se preocupa por lo material, se preocupa por aquellas cosas que se ven, pero algunas veces no nos preocupamos sobre las cosas que no se ven, amigo oyente, y las cosas que no se ven son eternas. Y aquí hay un consejo del apóstol San Pablo. Dice que lo avive, que no lo deje apagar, que no lo deje que se muera. Estimado hermano y amigo, esto es importantísimo. Y también podemos observarlo, el proceso y el desarrollo de la iglesia durante el tiempo, estimado hermano y amigo, que Dios me ha permitido trabajar en la obra del Señor, ya para 54 años que el Señor me salvó y desde entonces estamos predicando la palabra del Señor. He visto el transcurso, el camino de la iglesia por 5 décadas.
Y cada vez, estimado hermano y amigo, que pasamos a otra década, podemos haber deficiencias y a la vez, estimado hermano y amigo, interferencias que están sucediendo. Parece que la llenura del poder del Espíritu Santo está escaseando. Lo que en el tiempo que yo me convertí al Señor, me convertí en el juego del poder del Espíritu Santo, donde la manifestación del poder de Dios era evidente. Y los hermanos eran bautizados en el poder del Espíritu Santo. Había poder de Dios. Había fuego de Dios que descendía. Una manifestación, estimado hermano y amigo, extraordinaria. Pero ¿qué ha sucedido muchas veces? Los hermanos que hablaban lenguas, ahora ya no hablan. Y han pasado los tiempos, y han pasado las edades, y no se preocupan, no se preguntan, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no hay esa manifestación que antes tenían? ¿Dónde está, estimado hermano y amigo, la causa? El Espíritu Santo quiere seguir bendiciéndonos a nosotros. Pero lo que pasa, estimado hermano y amigo, es que el cristiano apaga el Espíritu Santo. Y esto sí es muy importante que lo entendamos. Hay dos pecados que se puede cometer contra el Espíritu Santo, estimado hermano y amigo. Y es apagar el Espíritu Santo. Es un factor, estimado hermano y amigo, bastante peligroso. Y la palabra del Señor aquí nos dice por el apóstol San Pablo, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué significa, estimado hermano y amigo? Un descuido en la vida espiritual, se pueden perder valores espirituales y no solo valores espirituales, sino que también la salvación. Luego en 2 de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 6, el apóstol San Pablo dice las palabras siguientes, por lo cual te aconsejo otra vez, estimado hermano y amigo, pero aquí no es en la primera carta, aquí es en la segunda carta. Entonces, ya que un hombre de Dios como el apóstol San Pablo hace énfasis sobre el cuidado, estimado hermano y amigo, del don que había puesto el Espíritu Santo sobre Timoteo, le vuelve a recordar otra vez en su segunda carta cómo son las palabras que el apóstol San Pablo le dice. Estimado hermano y amigo, ¿cuál es la condición cuando usted está oyendo estas palabras? La vida espiritual suya es igual como cuando se convirtió al Señor. ¿O piensa que usted ha decaído en cuanto al servicio de la obra del Señor? Entonces, estimado hermano y amigo, es tiempo de recuperar lo que se había perdido. Como aquella mujer que perdió el dracma, dijo el Señor en esa parábola, que aquella mujer se interesó, trabajó para recuperar lo que había perdido. Estimado hermano y amigo, es muy importante que cada creyente entienda que no acepte las cosas, estimado hermano y amigo, las cosas que no son normales. No se pueden aceptar como que son normales. Aquí el apóstol San Pablo hace la segunda recomendación a Timoteo y es haciendo énfasis, estimado hermano y amigo, en la misma posición acerca de que cuide el don.
Él dice estas palabras siguientes, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo número 6. Por lo cual, San Pablo dice, te aconsejo. Ve, estimado hermano y amigo, es un consejo, no es una fuerza. Cada una de las personas tiene un libre albedrío para tomar decisiones. Pero, estimado hermano y amigo, mi consejo, como dice el apóstol San Pablo, es que tomemos las decisiones correctas. Y él dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, hay cosas más importantes que las cosas materiales. Las cosas materiales son importantes, pero hay cosas más importantes. Usted tiene que hacer la diferencia, estimado hermano y amigo, entre cosas importantes y cosas más importantes. Y usted necesita elegir las cosas que son más importantes para usted. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, otro aspecto muy importante que quiero compartirlos con cada uno de ustedes es cómo se abusa de el don del Espíritu Santo. Ya dijimos en no cuidar el don que Dios nos ha dado a nosotros. Luego, estimado hermano y amigo, la otra forma es intentando usar los dones que no nos han sido dados a nosotros. Ese sí es un problema serio, estimado hermano y amigo, porque muchas veces se corre el riesgo de la imitación. Estimado hermano y amigo, usted no puede pelear en la batalla con armas prestadas. Usted va a entrar a la lucha con sus propias armas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y quién es que establece y da claridad para que entendamos cuáles son las armas que Dios nos ha dado? Y es el don que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros. Pues el apóstol dice que se nos ha dado para provecho. Bendito sea el nombre del Señor. Encontremos hoy lo que sucede cuando algunos o alguna persona quiere usar el don, estimado hermano y amigo, que no se le ha sido dado a él. Entonces se mete en dificultades porque está entrando en una área en la cual no entra la administración de los dones del Espíritu, porque el Espíritu lo ha dado conforme a la medida de fe de cada uno de los creyentes. Pero en el libro de Números y en el capítulo número 16, aquí encontramos, estimado hermano y amigo, encontramos un ejemplo. Cuando algunos quisieron usar el don que el Señor no les había dado a ellos, querían usar el don de otro siervo de Dios. Y aquí encontramos, estimado hermano y amigo, el relato de las Escrituras. Veámosla para que podamos entender lo que sucede cuando alguien quiere usar por envidia el don que el Señor le ha dado a otro hermano. Veamos qué es lo que sucede. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones. Ve, estimado hermano y amigo, de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre,
no eran cualquier persona, estimado hermano y amigo. Dicen que eran varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ellos querían tomar la dirección del don que Dios había dado a Moisés y el don que Dios había dado a Aarón, porque quien eligió a esta tribu, y de esta tribu Dios elige una familia, y Dios eligió a la familia de Aarón, y Dios lo constituye como sumo sacerdote con sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, y les dijeron, basta ya de vosotros. Ve hasta el punto, estimado hermano y amigo, cuando una persona realmente se aparta del temor del Señor y quiebra esos principios de autoridad, ¿qué es lo que sucede? Y aquí la palabra dice, estimado hermano y amigo, ellos dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y luego dijeron, estimado hermano y amigo, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ve, estimado hermano y amigo, cuánto tiempo había pasado desde que Moisés, Dios lo llamó y lo estableció como el legislador de la nación de Israel. Y Dios le dio una comisión que tenía que hacer, llevar a este pueblo a la tierra de Canaán, sacarlo de la esclavitud de Egipto. No fue Moisés que eligió hacer esto, fue Dios que lo llamó. Dios le dio un don, estimado hermano y amigo. Pero aquí vemos un grupo de personas que quieren usar el don, que no era el don que les había dado Dios a ellos, y traspasaron los límites de una autoridad. Estimado hermano y amigo, siempre cuando se cruza el límite de una autoridad, vienen consecuencias serias para aquellos que traspasan ese límite. Y luego dice la palabra, ¿por qué? Pues, ¿os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo. Ve, estimado hermano y amigo, es Dios el que va a demostrar a quién es que le ha dado ese don para que ejecute una de las decisiones de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mañana, dijo Moisés, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y hará que se acerque a él el que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. Bendito sea el nombre del Señor. Durante toda la historia del programa, en las diferentes dispensaciones que Dios ha tratado con la raza humana, estimado hermano y amigo, el hombre y la mujer han sido reprobados. No porque Dios quiera reprobar a la persona en ninguna manera, sino que el hombre y la mujer no quieren observar la autoridad que Dios ha delegado
en las personas para que ejecuten los designios que Dios ha determinado hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora veamos algo. En Hechos capítulo 8, versículo 18 al versículo número 20. Porque estamos hablando, amigo oyente, sobre el abuso de los dones espirituales. Aquí nos da otro ejemplo muy importante. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ve, estimado hermano y amigo, ve la condición. Y luego dice el verso 19 diciendo, dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Verso 20. Entonces el apóstol Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Estimado hermano y amigo, el don de Dios no se obtiene de esta manera. Es el Señor a quien Él le da el don conforme el Espíritu Santo quiere. Y usted alabe al Señor, glorifique al Señor conforme al don que el Espíritu Santo le ha dado a usted. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, después que hemos estudiado este aspecto tan importante, nos hacemos una pregunta. ¿Cuántos dones espirituales hay? Bendito sea el nombre del Señor. Ya que el apóstol San Pablo es el que toma tiempo para hablar acerca de los dones espirituales. Y esto, él lo tomó en consideración porque es la pregunta número 4 que le hicieron los hermanos de la iglesia de Corinto. Cuando ellos le preguntan, ¿qué hay de los dones espirituales? Es la razón, porque en este contexto, de los capítulos 12 al 16, el apóstol San Pablo explica, estimado hermano y amigo, este aspecto tan importante de los dones espirituales. El apóstol Pablo nos da en 3 pasajes principales una lista de 18 dones diferentes. Es lo que él nos presenta, estimado hermano y amigo. Dichos pasajes son Romanos capítulo 12, versículo 6 al versículo número 8. Y él dice, explicando la lista de los dones espirituales, de manera que, teniendo diferentes dones, mire, estimado hermano y amigo, la multiforme administración divina de los dones espirituales, teniendo diferentes dones. No tenemos el mismo don. No hay necesidad de tomar dificultades entre uno y el otro, porque no tenemos el mismo don. Dice San Pablo, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dijo San Pablo, que ese don es diferente por la gracia que se nos ha sido dada a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí empieza él a enumerar los dones espirituales. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. No es como yo quiero, es conforme a la medida de la fe que se nos ha sido dado. A cada creyente,
para la administración de su don, se le ha sido dada, estimado hermano y amigo, una medida de fe. Úsese conforme a la medida de la fe. En ese, estimado hermano y amigo, en esa jurisdicción es que tiene que usarse ese don. ¿En qué jurisdicción? En la medida de la fe. No tiene que salirse de allí. Es la medida de la fe que el Señor le ha dado a usted. En el versículo número 7 dice, o si de servicio en servir, y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Ve cómo el apóstol San Pablo los está ubicando en una forma administrativa. ¿Cómo es que se administra el don? Específicamente en el área del don que el Espíritu Santo le ha dado a cada creyente. Tiene que trabajar en esa área. Y es enfático el apóstol San Pablo. Vea lo que dice. O si de servicio, ¿en qué va a estar? En servir. Estimado hermano y amigo, esa es la jurisdicción de este don. El don de servicio es para servir. Si el Espíritu Santo le dio a usted el don de servicio, entonces su campo de acción es en servir, no en otro don, es en el servicio. Y luego dice, estimado hermano y amigo, el que enseña, ¿a qué se va a dedicar? ¿Al servicio? No. El que enseña se va a dedicar en la enseñanza. Ve este campo de la administración de esta economía divina, estimado hermano y amigo. No es que vamos a hacer conforme nosotros queremos, porque hay un aspecto administrativo. Bendito sea el nombre del Señor. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Si no fuese así, el versículo no estuviese diciendo, únicamente dijera el que exhorta o el don de la exhortación. Pero aquí te menciona, estimado hermano y amigo, el don que es exhortar. Pero también exhortar es un verbo, pero también te enseña la ejecución que tiene que hacer el exhortador. ¿Y qué va a hacer? El que exhorta en la exhortación. Ese es el campo de trabajo. No es el campo de otro don. Ahora, estimado hermano y amigo, ¿nota usted la importancia de saber cuál es el don que usted tiene? ¿Se ha preguntado por un momento cuál es el don que el Espíritu Santo le ha dado a usted? ¿O los años han pasado y todavía usted no sabe cuál es el don que el Espíritu Santo le ha dado a usted para su provecho? Entonces usted está perdiendo bendiciones porque no sabe que tiene un tesoro y usted no se da cuenta que ese tesoro está en usted. Hace tiempo, estimado hermano y amigo, yo leí algo de un campesino pobre que encontró una piedra y luego, estimado hermano y amigo, la llevó para la casa porque con ella se alumbraba. No tenía luz eléctrica en su casa y la llevó porque le daba luz, pero no sabía el contenido de esa piedra. Pasó un mercader por allí y le dijo,
no le dijo qué era esa piedra. Nomás le dijo que se la vendiera, que él iba a instalar la energía eléctrica y todo allí. Él no sabía. Él le dijo que estaba bien. Estimado hermano y amigo, pero él no sabía que esa piedra era una piedra de diamantes. Así pasa con la vida del creyente. ¿Y sabe qué, estimado hermano y amigo? Es la razón porque muchos cristianos no viven la vida cristiana a plenitud. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo número 10, yo he venido para que tengan vida, y no solo vida, sino que la tengan en abundancia. Lo que sucede que ahora en estos días hay muchos cristianos que no están gozando la vida en abundancia. ¿Y por qué razón? Es simple, no saben el tesoro que hay en ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Luego regresamos aquí, estimado hermano y amigo. El que reparte, ¿cómo lo va a hacer? Ve, estimado hermano y amigo, en esta economía divina tenemos que entender una cosa importante. ¿Cuál es esa cosa importante? Que tenemos que ser buenos administradores de la economía divina. Miren la recomendación que se le da al que reparte. Estimado hermano y amigo, el que reparte es un don. Pero ¿cómo lo va a hacer? Haciendo excepción de personas. Aquí es claro, el que tiene ese don, el don del Espíritu Santo, no le va a permitir que lo haga imparcial. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí encontramos y dice, el que reparte debe hacerlo con liberalidad. El que preside con solicitud debe hacerlo, estimado hermano y amigo. El que hace misericordia debe hacerlo con alegría. La otra porción textual, donde San Pablo también habla acerca de los dones espirituales, que dijimos, según nuestro cómputo, que el apóstol San Pablo nos habla de 18 dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 10 y el versículo 28, aquí encontramos otra lista de los dones espirituales. Pero veamos aquí qué él nos dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu. A cada persona, a cada hermano, se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Luego dice el apóstol en el versículo número 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A este dice, no dice a estos. La Biblia es clara, estimado hermano y amigo. El apóstol dice, porque a este es dada palabra por el Espíritu y les es dada palabra de sabiduría. A otro, no dice a otros, dice a otro. Palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros.
Aquí hay una cosa importante, pero no me voy a entrar en este aspecto. Cuando usted ve claro, la sanidad es una cosa y milagros, aunque se parecen, pero son diferentes los niveles, estimado hermano y amigo. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, ya que estamos entrando, porque la pregunta que nos hicimos, ¿cuántos dones espirituales hay? Pero que sea la Escritura, que ella nos testifique, que nos diga, estimado hermano y amigo, lo referente a los dones espirituales. En Efesios, capítulo 4, versículo 7 al versículo 8, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, dice San Pablo, a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Cómo se dio esa gracia? Conforme a la medida del don de Cristo. Esa gracia fue dada conforme a la medida del don de Cristo. El verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, hay una cosa importante que necesitamos notar aquí. ¿Y qué cosa es la que necesitamos notar aquí? Es el factor tiempo. El factor tiempo de estos dones espirituales, tenemos evidencias, estimado hermano y amigo, bíblicas, que nos indican que Dios ha dispuesto estos dones en dos categorías de tiempo. Es necesario que nosotros lo entendamos para no ser confundidos por las diferentes apariciones que en estos días están tomando noticia. Bendito sea el nombre del Señor. Las dos señales que fueron dadas durante ese tiempo de la iglesia primitiva se refiere, estimado hermano y amigo, a ciertos hombres del primer siglo y que luego desaparecieron estos dones. Estos dones son los dones de apóstol y los dones de profecía. Esto es bien claro por las Sagradas Escrituras. Es necesario que lo tomamos. Por eso les dije, el factor tiempo de estos dones espirituales es muy importante para que lo sepamos ubicar en los dones que todavía están activos durante nuestro tiempo y los dones que únicamente se ejecutaron, se desempeñaron en el tiempo de la era de la iglesia del primer siglo, en la era de los apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, entonces encontramos los dones permanentes, que como dije anteriormente, los vemos hasta el día de ahora. Aquellos que han permanecido en la iglesia a lo largo de la historia. Estos son los dones de sanidad, de milagros, sabiduría, fe, discernimiento de espíritu, servicio, enseñanza, exhortación,
repartir, hacer misericordia, evangelismo, el don de pastor y el don de maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora pasemos a otro paso importante, que también el apóstol San Pablo, amigo oyente, nos está explicando. ¿Y qué él nos dice? Entremos en esta área, en la descripción de los dones espirituales. Vamos a tomar nota importante. En cada uno de los dones vamos a describirlos. ¿En qué consiste este don? Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos aquí, en Efesios capítulo 4, versículo número 11. Como dije anteriormente, el factor tiempo de los dones espirituales no se centran en dos dones, estimado hermano y amigo, que han desaparecido, y los dones que todavía siguen manifestándose en la iglesia del día de hoy. Pero veamos qué nos dice San Pablo. En Efesios capítulo 4, versículo número 12, él mismo constituyó a unos apóstoles, refiriéndose al tiempo apostólico, porque San Pablo dijo, y bien claro lo dijo, que el último a quien el Señor se le apareció fue a él. Y cuando usted dice de último, ya no queda otro. San Pablo es claro y él dice que él fue el último apóstol que se le apareció, casi como un abortivo. El escrito dice, él mismo constituyó a unos apóstoles. Le está diciendo San Pablo, porque en muchas de las cartas, en su encabezamiento, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y así de esta manera se identifica en sus escritos. Y luego dice, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En 1 Corintios, capítulo número 12, versículo número 28, un texto que ya lo leímos, pero lo vuelvo a retomar. Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Quién los puso, estimado hermano y amigo? Es Dios. Pero muchas veces el hombre, estimado hermano y amigo, va a otro lugar y otra persona igual como él le extiende el título de ¿qué? De apóstol o de profeta. Pero aquí dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. En la iglesia del Señor es Él que pone su liderazgo. Y dice primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, se refiere a ciertos hombres llamados por Cristo mismo. O sea, que para ser apóstol tenía que reunir dos requisitos importantes. Y cuando nosotros vamos a lo que nos dice la Biblia, ¿cuánta gente se llama así el día de ahora? Pero no reúne estos requisitos. San Pablo habla, estimado hermano y amigo, cuando cita estas citas tan importantes como la de 1 Corintios 12, 28, San Pablo se refiere a ciertos hombres llamados por Cristo mismo. Es que el Señor hizo ese llamado por Cristo mismo. O sea que para ser apóstol tenía que reunir dos requisitos fundamentales. Tiene que reunir dos requisitos que son fundamentales para ser apóstol. Uno, haber visto al Señor Jesucristo, que no lo dijo así el apóstol San Pablo, y dijo, no he visto yo al Señor.
Él vio al Señor, es lo que lo constituye, estimado hermano y amigo. Reúne entonces el apóstol San Pablo el primer requisito. Él vio al Señor Jesucristo y se constituye entonces como un apóstol. Haber visto al Señor Jesucristo, ese es el primer requisito. El requisito número 2, haber sido llamado por el Señor Jesucristo, directo. Cuando llamó al apóstol San Pablo, usted sabe bien este relato de Hechos de los Apóstoles, estimado hermano y amigo. Él no iba en busca del Señor. Él iba en busca de los hermanos, de los discípulos, para traerlos y hacerlos que blasfemaran, renunciaran a la fe en el Señor. Él oyó el llamado del Señor en lengua hebrea. Dios le habló en el idioma hebreo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo cual el apóstol, estimado hermano y amigo, contesta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y el apóstol San Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve a la calle que se llama derecha, allí se te dirá lo que vas a hacer. El Señor tuvo que llamarlo a él y lo constituyó como el último apóstol, con una comisión. Amigo oyente, cuando Dios llama a alguien, no lo llama para que pierda tiempo. Desde el momento que Dios llama a una persona, tiene la comisión que esta persona va a hacer. Dios llamó a Moisés y ya tenía la comisión que iba a hacer. Dios llamó al apóstol Pedro y tenía la comisión para el apóstol Pedro. Dios llamó a Leví y tenía una comisión para Leví. A todos los hombres que Dios llamó, ya tenía una comisión que iban a hacer. ¿Cuál era la comisión de San Pablo? El último apóstol que aparece en los registros de las Sagradas Escrituras. Ser maestro y apóstol para los gentiles. Esta es la comisión. Por esta razón el Señor lo llamó. Ve, estimado hermano y amigo. Entonces, hay dos requisitos que debe reunir un apóstol. Y si no reúne ese requisito los apóstoles que usted conoce, estimado hermano y amigo, son como los que aparecen en el mensaje de la iglesia a Éfeso en el libro de Apocalipsis. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. A estos apóstoles hay que probarlos para ver cómo dice el escrito sagrado. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, querido hermano y amigo, acompáñenme en la próxima audición.